Medimos la temperatura ambiente del obrador, la temperatura de la harina y la temperatura del agua. Ello nos permitirá efectuar unos cálculos para ajustar la temperatura del agua de forma que la masa tenga una temperatura final entre 23 y 26 grados centígrados. Pesamos todas las materias primas que forman parte del pan gallego o moña gallega en las proporciones indicadas en la fórmula sobreimpresa. Añadimos aproximadamente un 70% del agua de la fórmula y mezclamos en primera velocidad de la amasadora. Tras la mezcla de los ingredientes en primera velocidad de la amasadora, pasamos a segunda velocidad o fase de oxigenación o maduración. Añadimos poco a poco el agua que habíamos reservado previamente y de esta forma podremos acortar el tiempo de amasado. Incorporamos la masa madre al amasado. Entre 3 y 5 minutos antes de finalizar el amasado, incorporamos la levadura prensada. Cuando la masa está lista, forma un solo cuerpo que se desprende fácilmente de las paredes de la amasadora y presenta una superficie lisa. La temperatura final de la masa debe estar en torno a 25 grados centígrados. Para determinar el punto óptimo de amasado, la masa debe formar una fina película sin grumos que al desgarrarse forma círculos de bordes regulares, es lo que se denomina prueba del pañuelo. Espolvorear un poco de harina sobre la masa facilita desprender esta de los brazos de la amasadora. A continuación, la vamos a depositar sobre un recipiente enharinado, en el que se va a llevar a cabo la fermentación en bloque, que se prolongará durante un periodo de tiempo de 1 hora o hasta que doble su volumen. Realizamos la fermentación en bloque en la cámara de fermentación controlada, a 25 grados centígrados de temperatura y un 70% de humedad relativa. Transcurrido el periodo de fermentación en bloque, vamos a dividir la masa. Para ello, tenemos que depositarla sobre la mesa previamente enharinada, despegarla con cuidado de las paredes del recipiente donde ha fermentado en bloque para no desgasificarla y con ayuda de una rasqueta y una balanza cortaremos piezas de 500 y de 1000 gramos de peso. Es importante espolvorear harina sobre la propia masa y sobre las superficies de trabajo para evitar que se quede pegada a las mismas. Al ser una masa muy blanda y gasificada, hay que bolearla sin apretar en exceso, para no desgarrar ni desgasificar la masa. La mesa debe estar enharinada, para evitar que la masa se quede pegada a ella. Se entablarán en telas enharinadas o en bandejas planas microperforadas las piezas redondas que ya han quedado formadas con el propio boleado. Las piezas ya entabladas se llevan a la cámara de fermentación controlada, donde permanecerán unos 45 minutos con muy poca humedad y una temperatura de unos 25 grados centígrados. El pan gallego no lleva corte o greñado, sino que se le hace una característica moña cogiendo un pedazo de masa con los dedos y retorciéndolo. Para este pan lo más adecuado es hornear sin vapor en horno de solera. Para ello se añade harina sobre la pala y con ayuda de una rasqueta despegamos la pieza con cuidado de no desgasificarla. A continuación la ponemos sobre la pala y cargamos el horno de solera. Repetimos la operación con el resto de las piezas y transcurridos entre 45 minutos y 1 hora y 10 minutos, dependiendo del tamaño de la pieza, tendremos el pan listo para degustarlo.
Si vamos a cocer en horno de convección, tendremos primero que traspasar las piezas a bandejas planas microperforadas. En el horno de convección sí añadiremos vapor, ya que este sistema de cocción reseca mucho las piezas, y coceremos a unos 200 grados centígrados en un tiempo variable, dependiendo del tamaño de la pieza. Así, para piezas de unos 500 gramos, el tiempo de cocción oscilará entre 35 y 45 minutos, y para piezas de 1 kilo, el tiempo de cocción oscilará entre 1 hora y 1 hora y 10 minutos. Este tradicional pan originario de Galicia se caracteriza por tener una corteza gruesa y crujiente, miga color crema, alveolado grande e irregular. Presenta un buen sabor y aroma y un prolongado tiempo de conservación, debido al elevado contenido en agua de la masa, al uso de masa madre y una larga fermentación, y al tamaño grande de la pieza.